Bueno, voy a seguir como dijimos antes, con lo mismo, mostrando un poco de los números de Sioux Guaraní ahora. Bien, comenzamos. El Sioux Guaraní tiene, su primera implementación fue en agosto del año, el Sioux Guaraní 2, que llamamos ahora, fue en agosto del año 1999, en la Facultad de Económicas, me parece, de Córdoba. Si hay alguien de Córdoba, puede corregir. Y previo a eso, bueno, hoy nombraba a Guillermo que en el año 97 se comenzó el desarrollo. O sea que tenemos 18 años de desarrollo de Guaraní 2. Esto tiene 58 instituciones. Hoy Guillermo comentaba las universidades. Bueno, acá estamos contabilizando también los institutos y demás instituciones que tienen Guaraní 2, de lo cual son 416 implementaciones, o sea, instalaciones, bases separadas. Es un número importante y esto prácticamente está frisado al año 2012, que es cuando comenzó a implementarse por primera vez el Guaraní 3. O sea, ya cuando alguien nos da una solicitud de sistema para implementar Sioux Guaraní, solamente está habilitada para implementar Guaraní 3. O sea que estos números, y estos son vigentes al día de hoy. Esto es lo que tenemos al día de hoy para dar soporte, para mantenimiento, y básicamente tratamos que todo el equipo, toda la fuerza de desarrollo esté obviamente en Guaraní 3. Bueno, este es un gráfico de las instituciones y con la cantidad de implementaciones que tienen. Bastante instituciones, bastante implementaciones. Pero bueno, ya está, Guaraní 2 ya está en piloto automático, ya no hay mucho, salvo a partir de la versión 2.8, que fue cuando implementamos la parte del 3W con Chulupí, igual que Guaraní 3, y Sioux Colla, utilizando los servicios de Sioux Colla, igual que Guaraní 3. Bueno, una aclaración. Acá dice Sioux Guaraní. A partir de ahora, en el Sioux, vamos a tratar de hablar de cuando hacemos Sioux Guaraní, de Guaraní 3. ¿Sí? El Guaraní actual. Por inercia vamos a decir Guaraní 3. ¿Sí? Se nos va a escapar más de una vez. Pero ahora más cuando hablemos de Sioux Guaraní, tratamos de hacernos referencia al Guaraní 3. ¿Sí? La primera implementación fue en el año 2012, en UBA Exactas. Esa fue nuestra primera implementación. Al día de hoy tenemos 14 instituciones con 14 implementaciones, ¿sí? Que tienen utilizando Guaraní 3. Y siempre, y ahora vamos a nombrarlas, que siempre nos preguntan ¿quiénes tienen Guaraní 3? Bueno, estas son, ¿sí? Ahí dicen en qué año fueron implementando cada una. Tengamos en cuenta que nosotros consideramos implementado cuando se utiliza sistema único, ¿sí? No hay otro sistema paralelo. Se está utilizando ya sea para una carrera, al menos en una carrera de grado, posgrado, para lo que sea, ya lo contabilizamos. Y bueno, si sea sistema único, estén generando actas, inscripción por la parte de autogestión, y bueno, que nos aseguremos que es el sistema que están realmente utilizando en forma legal en la institución como sistema de gestión académica. Bueno, estos son 2015-2016. A ver, hay algunas que ya están utilizando, pero pueden que tengan sistema paralelo o recién están comenzando con la inscripción web. Entonces, bueno, esperamos que para este año lo podamos contabilizar en lo que queda de año como implementadas. Después tenemos las que estoy nombrando, o sea, por ejemplo, UNLP, Litoral, UNER, UNSAM, son universidades que están actualmente haciendo pruebas de migración y que
en base a las reuniones que hemos tenido, parece que van en serio. Puede que se me esté escapando alguna. Bueno, capaz que algunos se están enterando también, que van a implementar. Bien, el caso de UNCE y Quilmes ya están como implementados arriba, pero ¿qué pasa? UNCE, o sea, para que tengan, que figuren arriba como implementados, no significa que ya está, no tenemos más trabajo en ayudar a la implementación, no. Por ejemplo, UNCE empezó con 2 facultades, ahora en junio, y en octubre ya tienen migrada, pero en octubre saldrían en producción con la tercera, más centralizada. Quilmes van a llevar toda la universidad, si me corrigen los chicos de Quilmes también, o quieren llevar, no sé, vamos a ver si, si lo van a hacer para el año que viene o para este año, pero van a ir también en un esquema centralizado de Guaraní 3, entonces se siguen sumando trabajo, son facultades que se van a sumar, carreras, o sea, tenemos que seguir trabajando. Obviamente que esto acá lo nombro en base a lo que ellos nos informaron. Si nos falta alguna universidad, por favor, nos dice, porque toda la información que tenemos es en base al contacto, a la información que nos brindan. Bien, este es un tema para que seguramente va a generar debate. Ya estuve hablando con alguien recién en el break. Estos son los medios de comunicación que utilizamos en el CIU. El tema es que nosotros siempre lo que sugerimos es utilizar estos 3. ¿Por qué? Recién hablamos que tenemos 416 implementaciones de Guaraní 2, más 16, más 14 de Guaraní 3, más las que están implementando, más las que están en pruebas funcionales. Y todo ese primer contacto que tenemos es por el equipo de implementación, ¿sí? Ellos son los que reciben la primera inquietud, contacto con la universidad, y ahí, bueno, se los redireccionan a si es el área funcional, el área de testeo, el área de desarrollo. Y imagínense, si todos estarían llamando por teléfono, Skype, se nos iría de la mano la atención, o sea, se nos iría de la mano el registro de todas esas consultas, nos transformaría en un call center, ¿sí? No daríamos abasto. Esta es la forma que a nosotros nos sirve para estar más ordenados y hablando puntualmente del foro, es cada consulta que se hace en el foro queda para la comunidad, ¿sí? No queda entre el implementador y la universidad. Esto es más, la mayoría, sé la mayoría, pero muchas de las consultas que hacen las universidades las responden otras universidades, ¿sí? O generalmente cuando plantean algo, no, ya está solucionado acá en el foro. Entonces, para nosotros esa base de conocimiento es muy, muy importante. Es muy importante. Y sinceramente el equipo no es tan grande. Después al final de la charla lo vamos a presentar. Ya lo conocen la mayoría, otros hay caras nuevas, pero van a ver que para dar soporte a todo el sistema universitario es muy complejo con los recursos que tenemos. Por eso yo sé que hay a veces, más de una vez, no han planteado que el tiempo de respuesta no es suficientemente rápido. Algunos dicen que sí, otros dicen que bueno, le gustaría un poco más o por la necesidad, la situación que tiene cada universidad en determinado momento. Pero como recién hablaba con un chico de una universidad, le decía, por más que el registro sea por GDS, el GDS se lee en el momento y nada se soluciona al momento. O sea, si una llamada por teléfono ya te doy la solución. A veces sí, pero si esa consulta la hacen en el GDS, también se le responde en el momento. Pasa que a veces un bug, una pregunta, como se hace en determinada cosa, pasa a desarrollo. Y ya sea por teléfono, Skype o GDS, el tiempo de resolución es el mismo. O sea, lamentablemente no podemos tener capaz el tiempo de respuesta que nos gustaría. Pero doy fe que los chicos hacen todo lo más rápido posible y bueno,
cosas se nos escapan. Pero por eso, para trabajar de una forma ordenada, lo que proponemos nosotros, sobre todo, es el GDS y el foro comunidad. ¿Sí? Acá algunos números. Estos números son de atención desde que tuvimos la primera implementación de Guaraní 3, en 2012. Están las de Guaraní 2 y Guaraní 3. Fíjense, en el año pasado tuvimos 5.138 consultas que recibieron la mayoría, en primera instancia, el equipo de implementación. Algunas del foro responden otros integrantes del equipo, pero tengan en cuenta que es mucho, ¿sí? Estamos a agosto, estamos entre 1.994, ¿sí? 1.200 faltan para superar lo del año pasado. Es mucha la atención. Esto, bueno, este es desagregado las consultas por los medios de comunicación, ¿sí? 2.600 de GDS, 1.500 de foro, 644 de mail, teléfono 187 y Skype 49. Hago una aclaración del Skype. El Skype a veces no lo damos porque es el medio de comunicación que tenemos dentro del CIU, ¿sí? Para eso tenemos el Skype, que es el CIU Guaraní, ¿sí? Que utilizamos para contacto con la universidad, pero es nuestro medio de comunicación entre los equipos, ¿sí? Hay algunos contactos que tenemos que han quedado, que se han pasado y que se contactan con gente de la universidad, pero se trata de evitar porque también lo que queda en el Skype después es difícil para rastrearlo y que quede registro de eso. Eso fue el año pasado. Ahora, bueno, este año, como decía, 3.994. En el foro, 1.500 agosto, ya tenemos la misma cantidad que en todo el 2014 de consultas en el foro. Y mantiene el mismo esquema, o sea, GDS y foro son los más utilizados. Bueno, esto es... quiero comentarle un poco las cosas que hemos realizado. O sea, hemos tenido 3 comités de implementación, ¿sí? Virtuales. El primer comité exclusivo de técnico, también virtual. Todos hablando siempre de Guaraní 3, ¿no? El primer comité de usuario y técnicos presencial, lo hicimos en el semestre pasado. Y hace poco hicimos el primer comité entre CIU Coya y CIU Guaraní. Esto fue debido a que cuando se hizo el comité de CIU Coya hubo muchas consultas sobre Guaraní. Entonces, bueno, en base a esa necesidad organizamos esto. Las capacitaciones, bueno, estas son algunas capacitaciones que ha dado a nivel CIU y Guaraní. Fíjense que hay muchas, tanto en la pantalla anterior como en esta acá, hay muchas que son virtuales, ¿sí? Estas dos últimas se dieron en el día de ayer. Tuvimos una recepción tremenda. La verdad que, lamentablemente, a veces tenemos que decir que no, o sea, limitamos el cupo a 1 o 2 por universidad porque los docentes, o sea, para que puedan realizar una correcta capacitación, no pueden tener a 100 personas en un aula, 1 o 2 docentes. Pero bueno, la idea es repetirlas, porque por lo visto tuvieron bastante aceptación. Pero fíjense lo que decía anterior, hay muchas virtuales. Esto se debe a, también lo que decíamos hoy, no somos tanto en equipo para poder lamentablemente viajar muy seguido. También a veces las universidades nos piden que no tienen viáticos para viajar, hacer un curso. Entonces, bueno, estamos implementando las capacitaciones virtuales. La mayoría de las capacitaciones son por Moodle y los talleres, los comités que hicimos virtuales son con equipos de videoconferencia, lo cual está teniendo bastante aceptación y es mucho más ágil para todos, creo. Igualmente, el cara a cara es fundamental. No se va a dejar de hacer eso, por eso comenzamos a hacer hicimos el primer comité de Guaraní 3 el semestre pasado y lo vamos a seguir haciendo. Bien. Temas pendientes para el 2015.
a nivel capacitación o no a nivel funcional, eso va a ser una charla mañana. Ya está disponible, seguramente dentro de 1 o 2 semanas, se larga en Moodle un curso de migración de Sioux Guaraní 2 a Guaraní 3, para que lo tomen mediante Moodle. Hay 2 cursos también que en breve se largarán sobre conceptos básicos de guaraní, ¿sí? Vamos a hacer algunas capacitaciones más, algunas técnicas como las de ayer. Con la Universidad Nacional de La Plata vamos a hacer un trabajo en conjunto para hacer pruebas de estrés a Sioux Guaraní, simulando distintos esquemas de servidores, servidor chico, mediano, grande, con base centralizada, con muchos datos. Así que bueno, estamos comenzando ese trabajo. Es un trabajo muy, muy interesante. Y bueno, somos conscientes de la documentación que nos falta, ¿sí? El Sioux, mañana van a presentar la nueva wiki del Sioux, en donde van a estar todos los proyectos. Hoy por hoy está solamente el Sioux Guaraní y falta mucho por completar, ¿sí? Pero bueno, esto es en la nueva. Trataremos de documentar muchísimo esta wiki y tenerla actualizada. Bien, ya. Bueno, yo quería, si quieren, hacer algunas consultas durante unos minutos, sugerencias. La verdad que hay muchas cosas por hacer, muchas, y hay ganas en el equipo y tenemos bastante trabajo. Así que bueno, también algo que no puse acá, se hicieron ahora en la wiki nueva, ya pasó también la documentación de lo que sea de migración de sistemas externos a Guaraní 3, de Guaraní 2 a Guaraní 3, y ahora ya se está alargando otra versión sobre eso. ¿Alguien tiene alguna consulta, sugerencia? Sí. Bien. No sé, por ahí yo no la encontré, pero tener como un resumen de las etapas que hay que cumplir, desde la capacitación hasta las pruebas y demás, para hacer el pase del Guaraní 2 al Guaraní 3, como para poder tener una idea de poder planificar todo eso, ¿sí? Bueno, yo creo que como paso inicial sería tomar este curso que se va a dar virtual. Ahí, o sea, en el comité presencial que se hizo una presentación sobre lo que se tenía que tener en cuenta para migrar de Guaraní 2 a Guaraní 3. Creo que fue en mayo de este año. Pero si quieren, eso lo hablamos puntualmente, pero sí hay, o sea, ya sea la documentación o el curso o la presentación que se hizo en mayo del de este año. Sí, una consultita acá. Nosotros estamos con el 3.1 en la implementación y por lo que estamos haciendo vamos a depender 100% del sistema. La semana pasada se nos cortó la fibra 5 días. ¿Hay una forma de que el Sioux trabaje offline, bufferee la información y cuando se conecta actualiza? ¿O algún tipo de backup? Porque en momento de inscripción de mesas o de inscripciones, 5 días fuera de línea va a ser caótico. ¿De qué universidad? Instituto Universitario de Seguridad Pública. Mirá, bueno, esos esquemas son esquemas de backup o esquemas de contingencia que escapan al sistema, al Sioux Guaraní. O sea, pasaría lo mismo con el Sioux Pilagá, Mampuche o con cualquier otro sistema que trabajes de esa forma. Lamentablemente eso consideramos que escapa fuera del alcance. Son más bien plan de contingencia lo que hay que tener. Pero se puede implementar aunque sea un dial-up, ya que no hay un file transfer grande ni levantar imágenes que son paquetes de datos y vuelven. Y eso depende de la universidad. Pero se puede hacer. No sé, sí, o sea, todo se puede hacer, pero el tema es que la universidad tenga ese plan de contingencia, pero no solamente para Guaraní.
Bien, y la segunda preguntita, parecida a la que hizo la señora. Nosotros en la implementación del Guaraní 3, que no tenemos absolutamente ningún anterior, o sea, no conocíamos ni léxico, ni logos, ni nada, fue todo una primera cita, digamos, con el SIU, vimos que hay un tutorial muy bueno, o sea, nosotros cuando descubrimos el signo de pregunta que podíamos apretar y aparecía a qué nos estábamos enfrentando y nos explicaban qué significaba cada cosa, no encontramos un step by step, o sea, un paso a paso. Teníamos que dar de alta una institución, nos metíamos en el menú y empezamos a cargar 1, 2, 3, llegábamos al 9º dato y nos decía ubicación. Y ahí nos dábamos cuenta que teníamos que hacerlo previamente, entonces teníamos que salir, perder todo lo que habíamos cargado, ir a ubicaciones, cargar ubicaciones. No encontramos un tutorial que nos digan primero carguen esto, después esto y recién entren a este menú. Mira, hay en la wiki del SIU, hay un paso a paso, muchos circuitos. No recuerdo si puntualmente está este. ¿Sí? Está, ¿no? Disculpa, vas a ver que no tengo voz. Hay un sector que dice configuración inicial y vas a ver una parte que dice primeros pasos, que es para los usuarios nuevos. Entonces te dice paso 1, cargar institución, paso 2, cargar responsable académico, paso 3, cargar ubicaciones, paso 4, sedes, paso 5, año académico, calendario académico. Ahí vas a ver exactamente para los usuarios nuevos que tienen el sistema vacío, cuáles son los pasos, los primeros, para poder empezar a hacer la configuración del resto de los módulos. Eso existe en la wiki hoy. De hecho, es el primer punto que ves cuando entras a la wiki en la parte funcional. Primeros pasos, cómo iniciar. De todas formas, lo que aconsejamos que hagan es que se contacten cuando hay cualquier tipo de duda, que se contacte con el equipo central de la universidad, que es el que debería monitorizar, tener el mapa de todo del avance de cada implementación. En caso que usted haga una consulta y que ellos no lo sepan, pues organizamos una capacitación, una charla, un comité virtual, lo que sea, y se hace, pero el paso correcto sería, primero, duda que no sé resolver, consulta al equipo central de la institución, de la universidad, y si la universidad no lo puede solucionar, nos contactan a nosotros.